estás, La? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? A ver, Hola Alex, bien, bien. ¿Y tú? muy bien, déjame, le subo tantito al volumen. Creo que ya. Ya, muy bien. Muy emocionado, porque justo del libro que tanto estaba hablando, le dedico un fragmento en el diseño de Calderón. Y entre más leía todos estos expedientes que sacaba contra línea, me quedé, ¿por qué no lo hablamos, no? Porque, y lo decía ahorita, Claro. normalmente, cabrón, se murió Balleres, el segundo hombre más rico del Ah, país. sí, acabo de... Sí, Bueno, ahorita hablamos si quieres de eso. Eh, ok. Cuando me puse a leer dije, porque a Calderón pues, sí, García Luna, sí, y Cárdenas Palomino, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es la crítica. Peña Nieto, sí, Peña Nieto Lozoya, ay, sí, Peña Nieto Odebrecht, ay, sí, Peña Nieto la Casa Blanca, pero se ve limitado la crítica. Y entre más te vas metiendo a leer esto y ves este proyecto transeccional, de abolir la propiedad pública, de privatizar los sectores estratégicos de los bienes de la nación, dices, ¿por qué no? ¿Por qué no se habla de eso, no? O sea, es lo cabrón, ¿no? Porque ocupas una crítica quizá de clase, y es lo que planteo ahí en el libro yo. Se ocupará una crítica de clase porque hay que criticar a los capitales, porque pues, al final los quiso regalar al sector privado, ¿no? Incluso nacional y extranjero. ¿Y será que no nos queremos confrontar con quien puede financiarnos la campaña para algún momento? No sé, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué opinas de todo este tema que vamos a hablar? Pues sí, justo leyéndolo es que te explicas cuántas cosas pasaron, ¿no? O sea, podrías incluso explicar la Casa Blanca de Peña Nieto leyendo ese artículo, ¿no? Sin duda. Y vas entendiendo más, ¿no? O sea, por ahí tengo el de Felipe el Oscuro. ¿Por qué hay un desinterés tan grande, por ejemplo, de estas guarderías, ¿no? O sea, ¿por qué ocurrió un ABC? O sea, aparte de los claros, la clara familiar, que era la prima de Margarita Zavala, ¿no? Y entonces tenían un cierto amparo. Ujú. O sea, hay un desinterés realmente. ¿Por qué ocurre Luz y Fuerza de México? Por un desinterés. Porque podían haberlo hecho con quién que compita CFE, lo hacías cooperativa, lo hacías para estatal, no los desaparecías y te llevabas de plano a todos los trabajadores. Ujú. Buscabas a los amantes del libre mercado, ¿no? De competencia, es que el Estado no tiene competencia. Pues es que compita el propio Estado. Sí, ¿viste justo el video que te acabo de etiquetar? Donde Mm. precisamente está hablando de eso Felipe Calderón. Y, o sea, pero es que yo no entiendo. A ver, no, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Para igual, para mí es un cinismo, o sea, para mí es un cinismo que Calderón sí, porque Peña Nieto por lo mínimo sí, ratero y medio se esconde, ¿no? O sea, y se escondía ahí en el hotel en Italia. Pero Calderón es cínico, Calderón viene aquí en Michoacán, en Capula, lo veías en el Día de Muertos, lo ves todavía operando políticamente en el PAN. Hay gente que se declara en 2021 calderonista. Cuando uno había pensado en 2012, pues nadie se declaraba calderonista, inclusive están saliendo apestados del PAN, o sea, y Calderón sigue dando declaraciones, sigue jugando al político, y la gente le compra el discurso de jugar al político. No sé qué opines. Está cabrón, o sea, Sí, dentro de su mente ellos creen que lo que hicieron está bien, estuvo bien, sigue estando bien y que quieren regresar a terminar precisamente todos estos acuerdos que pactaron ya muchísimos años atrás. pero yo digo, pobre Calderón se le va al internet, ¿no? Porque están dando, no, es que López Obrador tiene un hijo incómodo, una hermana incómoda, y Calderón le dio me gusta, lo pongo en Twitter, y Calderón le dio me gusta, toma la captura que sale, Felipe Calderón, le gusta este tweet, y yo, no cada vez que se le cuestiona sobre un exfuncionario de su gabinete, se le va al internet, se queda callado, corta la entrevista, y ahora sí, muy, muy campante, López Obrador, esos incómodos. Pues, cabrón, ustedes también lo tienen, o sea, los calderonistas también Claro. ¿a quién le juegan? Y los Incluso su incómodos, misma hermana. ¿eh?
Su misma hermana, Jesús Lemos, denunció que tenía vínculos con la tuta y pues fue lo Ah, la que le Cocoa. generó la persecución. No, no, y es una impunidad, o sea, Cocoa aquí no ha hecho nada, en Michoacán no ha hecho nada. Le hicieron rectora de una universidad católica en ciencia política. A mí me tocó mucho, yo lo cuento, cuando fui a ver esa universidad de ciencia política, que uno sentía como me tocaba cada rato el hombro, el brazo, el brazo, el brazo. Y yo como que callado, ¿no? Pero siento que me tocó de más, o sea, siento que me agarró más veces de lo que tendría que ser necesario en una presentación formal, en un saludo formal y en una hora que estuvimos ahí conviviendo. Eh, pero, pero pues juegan a eso, juegan a la simulación y es cuando hablamos, ¿no? Siempre hay chingo de cosas que criticar. Claro que hay cosas que no están bien y que no pintan para rumbo al 24, no pintan bien dentro de Morena y lo que sea en el momento de la cuarta transformación. Pero esto, o sea, pero no hay algo como esto, o sea, perdón, pero ahorita si quieres que cuando entremos ya a profundidad y empecemos a hablar, por ejemplo, a mí la parte de seguridad social, la del crimen organizado, hay un punto de mexicoamericanos, ¿no? O sea, no se Ujú. plantea eso. En ningún momento hay muchas cosas que criticar a este gobierno y en general todo el movimiento sí, pero nada como esto. Y mientras la balanza siga tan desigual, está cabrón, porque se los van a seguir llevando de calle, porque siguen los mismos personajes que pactaron todo esto. Sí, 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 completamente. Entonces, a ver. Igual para poner un poquito en contexto, déjame leo como la introducción que hacen aquí en el expediente y para Ujú. irnos punto por punto, ¿va? Ok. Va, pone, Proyecto México 2030 a la venta de un país. Esto hay que recordarlo, se hacen en 2010 y 2011, salen todas estas investigaciones. Estamos hablando de investigaciones de 10, 11 años que, vaya que mantienen vigencia en cierto sentido. Y ponen 14 documentos que forman parte del expediente México 2030, proyecto de gran visión. Revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada. Además, se legalizará el lobbying para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa, en el que destaca la extinción de luz y fuerza del centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura, fue ideado antes del 1 de diciembre del 2006 por los altos ejecutivos de transnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y de académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transeccional, abolir la propiedad pública y legalizar el despojo. Y así inicia, o sea, y entonces pues ya, bueno, antes, ¿no? Podríamos hablar, queda claro entonces por qué tanto interés de quedarse con la presidencia, ¿no? Porque creo que lo Sí. tenemos que remitir desde ahí, o sea, desde desde el fraude del 2006, porque sí fue fraude, aunque los defensores dicen, no, es que el INE fueron tus vecinos que preguntaron el voto. Pues sí, y en 6 de junio del 2021 las mismas casi te digo cómo llenaron votos y cómo al final pusieron la lona. PAN, PAN PRD, tantos votos, Morena tantos, sin que realmente estuviera el conteo ahí. ¿Se apendejaron los de Morena? Pues sí, sí se apendejaron, pero es una realidad. Entonces, creo que se demuestra, ¿no? ¿Por qué tanta la insistencia? Sí. Ah, entonces, está el documento de Word. Y aquí está, ¿no? Antes de asumir la presidencia de la República, Calderón pactó con el grupo empresarial. Son 831 páginas. A ver, aquí están los 5 ejes: Estado de Derecho, seguridad pública, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable, democracia efectiva y política exterior responsable. Eh, y bueno, iniciamos si quieres con lo primero, ¿no? Que es de Derecho y Seguridad Pública,
que sea todo lo que vendría del Plan Mérida y todo lo que ya conocemos de García Luna y todos estos, y sus amiguitos de la DEA y de todos, ¿no? Sí, sí, pues justamente ahí dice acotar. Y justo hace como 2 semanas salió un video, bueno, en Twitter causó revuelo, ya es viejo, la verdad es que ya no pregunté cuál era el original, de un hermano del que fue Segov de Fox, si no mal recuerdo, se me fue la onda con su nombre, pero él dijo, por ejemplo, cosas que ya había dicho Anabel Hernández en Los Señores del Narco. Em, que el plan o la instrucción desde Estados Unidos era pues sacar a un narco que fuera como el foco de atención, que fuera pues, simpático para poder controlar Abascal, ciertos envíos. Sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. porque fue Abascal Este, ajá, sí, 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 él justamente. Sí, que generó cáncer, ¿no? Desarrolló cáncer porque no podía decir muchas cosas y que algunas de las que alcanzó a decir fueron justamente esas, ¿no? Pues que el Chapo había salido obviamente por este pacto y en Los Señores del Narco mencionan justamente que este pacto se lo habían ofrecido, por ejemplo, a Félix Gallardo y que él no quiso. Y pues lo tomó el Chapo y entonces es así que comienzan a empoderar al cártel de Sinaloa, em, pues haciendo operativos y demás en contra de los cárteles rivales, ¿no? Entre comillas, ellos inicialmente pues habían hecho un pacto en la federación y eran pues los principales grupos de México, ¿no? No recuerdo si en ese momento eran unos 5 o 6, ¿no? Y cada quien tenía su plaza el de y se Tijuana, respetaban los acuerdos. Sinaloa, Golfo, Ajá, Michoacán creo que ya entraba ahí, y faltará otro. Entonces ya sí, Juárez, no sé si Juárez y Golfo es el mismo, sí. pero pues ahí estaría más o menos. Sí, justo creo que fueron como que los primeros con los que siempre tuvieron un conflicto, los Arellano Félix, ¿no? Por eso se sabía que el norte era sumamente violento porque esta confrontación entre el cártel de Sinaloa y los Arellano Félix siempre fue muy ríspida, siempre. Pero es cuando sale el Chapo y está pues también reflejado en las series, es cuando pues quieren terminar con el cártel de los Arellano Félix, quitarle poder, logran quitarle poder, pero no desmantelar el grupo, ¿no? Entonces, pues hay todavía hermanos Arellano que siguen operando, todavía hoy, ¿no? Y es que es lo que yo realmente digo, realmente ningún cártel, pues entre comillas también los Zetas, ¿no? Desaparecieron, pero realmente ninguno se desarticuló. Los Beltrán Leiva, que después de un tiempo también, pues se rompieron y se quedaron, solamente algunos hermanos, que también casi todas eran familias, ¿no? También hicieron sus propias células, entonces realmente no fue, bueno, en este acotar, pues creo que no les funcionó, porque más bien lo expandieron, ¿no? Entre cada burbuja grande que explotaban, salían 5 más. Entonces, pues esa es la cuestión. No Justo, les salió el plan. si no, justo Osvaldo Zavala, te digo, este gran libro de los cárteles no existen, plantea pues al final son eso, son familias, son ciertos grupos y que se unen al final, ¿no? Por eso ahorita Sinaloa pues, estaban peleando entre los hijos del Chapo y los del Mayo, y bueno, y el Mayo, porque, buenas noches, Rafa, porque no, el concepto de cártel justamente nace en los Estados Unidos. Ujú, Y entonces, en este sentido, con Calderón, eh, pone, pone un ejemplo. ¿Cómo hacen los militares un performance? Ya ves que a Calderón pues, le encantaba los performance de ponerse su traje militar y hacer la mamada. Pone, los militares protagonizaron un performance de sus actividades contra el tráfico de drogas, personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido con fines específicos. Un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos. Un ranchero ostentando, de ahí está, ¿no? Y habla del museo que tiene en La Serena, donde ponen al ranchero ostentando vulgarmente la repetida riqueza que generó el tráfico, las armas de chapa de oro, y todo esto
que cuando hablamos de narcocultura es lo primero que se nos viene, ¿no? El hombre Claro. ranchero con mucho lujo, cuando en la realidad no es así, pero justo el Estado mexicano ocupaba quedarse un enemigo. Y el enemigo, a diferencia, como por ejemplo, quizás en Colombia, que hablábamos con una compañera colombiana, que son las altas esferas del gobierno abiertamente, aquí no, aquí decidieron muy en el sentido de lo que vendríamos viendo luego con seguridad social, pues el campesino, el ranchero, y luego pues te das cuenta, ¿no? Pues al final de cada personaje que presentaban, la mayoría, pues jóvenes de las periferias, marginados, precarizados. Uy, se me fue Alex. Pues aprovecho para saludar a los que andan por acá. Vicky, no sé si todavía anda por acá. Y me decía Rmorax70. No creo que ellos piensen que están bien. Tienen mucho apoyo de los poderosos a los que ayudaron y ellos quieren que regresen o al menos sus achichincles. Pues sí, fueron pactos completamente por todos lados, ¿no? Intereses ahí por todos lados. Pues es justamente lo que he pensado. ¿Cómo es posible que pues le tengan tanto miedo al socialismo cuando realmente eran ellos los que controlaban absolutamente todo, ¿no? Y por ejemplo, igual en esta misma introducción que nos mencionaba Alex, pues justamente el, o sea, este proyecto fue creado por un fideicomiso y ahora sabemos que pues se extinguieron precisamente estos fideicomisos por su opacidad, porque además también eran como un financiamiento hacia este proyecto en general, ¿no? Y pues obviamente a sus respectivos particulares. Después menciona todos los sectores que iban a ser pues beneficiados, entre comillas, ¿no? Y pues obviamente era la industria privada y todavía hoy mucha gente, sobre todo tecnócrata, cree que realmente las empresas son las que van a ayudar a México, ¿no? Y pues lo que mencionaba el artículo es que no era así, porque las empresas pues también se quedan pues sus mismas ganancias entre ellos. Realmente el beneficio no baja a la población en general. En, no hay una expansión real para la gente, ¿no? Me parece que, por ejemplo, lo vamos a comentar igual con Alex, pero pues sí, te pones a pensar en servicios que nos han disfrazado de tecnología o de pues bienestar, de avances, de desarrollo. Por ejemplo, el gas natural, ¿no? Pues sí, es más cómodo, mucho más cómodo que estar persiguiendo el camión para pues cambiar tu tanque, ¿no? Y es más caro también. Entonces, pues para algunas personas también es un lujo. Pero todo eso también venía de un contrato del Estado. La fibra óptica, ¿no? Que se le vendió a Telmex y que pues posteriormente también se abrió a Salinas Pliego, que fue Easy Total Play, los que fueron desarrollando la fibra óptica también para que sus empresas realmente salieran beneficiadas. Pero el beneficio de verdad es para nosotros. Creo que pues ahora que poco a poco, al menos en Ciudad de México, haya pues estos postes del C4 que también generan señal Wi-Fi, ¿no? Pues sí, entre comillas te ayuda, te hace un paro en situaciones de emergencia o pues para que no gastes más tus datos, ¿no? Pero sí, si realmente te pones a pensar que todo eso, pues efectivamente venía desde el Estado. Recuerden ustedes que cuando venía esta situación de los fideicomisos, pues se supo que muchos de estos fideicomisos realmente financiaban empresas desde el CONACYT, ¿no? Por ejemplo, el primo de Salomón Chertorivsky, que tenía un fideicomiso pues básicamente millonario para mejorar su fórmula de la salsa de la pizza de una pizzería que ni siquiera es que tenga una sucursal en cada estado del país, ¿no? Y que genere empleo a cientos de mexicanos. También, por ejemplo, había una fórmula para chetos,
para chetos, para crear un nuevo producto de los chetos y así, infinidad de empresas que se vieron beneficiadas para seguir mejorando, entre comillas, pues basados y mamando del erario a través de CONACYT. Y que pues realmente no tenían ningún desarrollo tecnológico, ningún beneficio para la sociedad, más que para ellos mismos, ¿no? Y que a ti te lo disfrazaban como, ay, wow, qué increíble, ¿no? Un nuevo sabor de chetos, ¿no? Y tú pensabas que todo venía de la creatividad de la empresa y no era así, también venía del Estado. Y cosas así, así de sencillas, así quizás de bobas, pero pues creo que realmente no nos hemos detenido a pensar justamente qué implica todo eso, ¿no? El por qué realmente en México no hay desarrollo científico ni tecnológico, que justamente es uno de los puntos que también toca Visión 2030, que pues básicamente no iba a verlo, que todo pues con así era drenar esos fondos para las mismas empresas, y pues sí, todo bajo consigna de Estados Unidos, ¿no? Y que también era lo que pasaba mucho en CONACYT, pues vamos a dar becas para que los estudiantes vayan a otros países a aprender cosas que aquí no puedan, ¿no? Y entonces, pues los estudiantes se iban a otros países y por lo general se quedaban allá o veían la forma de quedarse allá o de regresar y pues volverse a ir, ¿no? Y realmente ese conocimiento pues pocas veces se quedaba en México y pocas veces se podía seguir desarrollando un proyecto. Yo les puedo contar que pues cuando yo estaba en nutrición, yo quería hacer investigación, a mí siempre me ha gustado mucho la investigación, sobre todo ahora, bueno, como nutrióloga, pues en ciencia y toxicología. Y entonces fui, por ejemplo, a las pláticas del Sinvestab, donde pues mostraban una exposición, pues los investigadores de sus líneas de investigación y mostraban pues los proyectos que estaban haciendo, ¿no? Y había proyectos muy buenos, pero había proyectos que quizás estaban como mal llevados. Por ejemplo, recuerdo uno que hablaba, si no, de las cianobacterias, de la investigación a cianobacterias que generaban luz propia. Y entonces, pues ellos realmente, obviamente en una exposición no vas a conocer todo el conocimiento que generan, ¿no? Pero digo, a lo mejor si podías tomar esa investigación como una fuente de emitir energía a partir de cianobacterias para un sistema, aunque sea chiquitito, pues sacar ese provecho por una parte sería bueno, ¿no? O sea, es como la idea pues sí, del desarrollo, del capitalismo, pero por la otra, pues quizás solamente era, pues, conocer más del hábitat, no sé, ¿no? Eh, no, realmente no se le veía como una finalidad. ¿Para qué pagar casetas si ya pagas impuestos? Para eso te dieron RFC y no sabes pedir infraestructura. Justamente también el Visión 30 hablaba de eso. Este, también muchas de esas empresas que generaban infraestructura, carreteras, etcétera, pues también estaban contempladas en este proyecto para generarles contratos, para generarles beneficios y pues esa es la situación. Quien no tiene partido político no puede hacer comentarios, es un gobernado que ni gana o pierde. Y pues voy a ver qué onda con Alex. No me ha dicho nada, entonces no sé si anda por acá. Déjenme ver si le puedo invitar, a ver si ya anda por acá, si ya anda por acá. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, hola. A ver, es que me ponen aquí. ¿Por qué piensas que privatizar es malo ahorita que estamos hablando de todo esto? ¿Por qué privatizar será malo? A ver, ¿tú por qué crees que todo este proyecto que quiso hacer Calderón y Peña, por qué será malo? Pues es que, o sea, es justo lo que comentaba. Muchos tecnócratas
creen así, ¿no? Que la industria privada realmente es la que va a generar beneficios porque el Estado por sí mismo no puede y necesita apoyarse de estas empresas que a su vez van a generar los recursos necesarios para generar un desarrollo y beneficiar al pueblo. Y esto no es así. El beneficio no llega al pueblo. Por ejemplo, ¿no? La situación de la fibra óptica, el mismo gas natural, ¿no? Quizás sí es más cómodo para nosotros, pero al final de la historia es un lujo más, ¿no? Este, y tú realmente en qué ves el beneficio aparte de utilizar el servicio, que además no viene de una creatividad de la empresa, sino del mismo estado. Y les comentaba acá en el chat hace ratito que, a ver, por ejemplo, regresando al tema de los fideicomisos, ¿no? Cuando el primo de Salomón Chertorivsky pidió un fideicomiso millonario para generar una salsa para su pizza, y no tenía una sucursal en todos los estados del país. Cuando Chetos también mamó del erario público millones para generar un nuevo sabor para los chetos, que sabrá Dios cuál fue, ¿no? ¿En qué benefició eso a México? Y justamente es lo que también menciona en Proyecto Visión 2030, ¿no? CONACYT va a ser un financiamiento de empresas. Em, y entonces no realmente va a generar ni desarrollo ni tecnología para México. Y creo que No, todas estas empresas, sí, no han generado realmente un beneficio para el pueblo más que el que tú puedas usar un servicio que quizás crees que es creatividad de la empresa y no es así, viene del Estado, viene de tus propios impuestos. Entonces, ¿dónde está el beneficio para la gente realmente, no? sí, a ver, antes me dicen, es la otra de sigue la corriente. No, es que curiosamente siempre que hago Lau y yo justamente no coincidimos en algunos puntos, pero no coincidimos en todo. Tenemos una línea más o menos parecida y discernimos también en muchas cosas, porque es sano. Pero a ver, por ejemplo, TV Azteca. Yo lo subía, ¿no? ¿Cómo se compra TV Azteca? El Estado mexicano, Carlos Salinas de Gortari, implementando el consenso de Washington, todas estas políticas neoliberales, primero privatiza un chingo, que oye, Ujú. que el Estado mexicano jugaba que trabajaba, ok, eso no te lo niego, el Estado mexicano ya para la década para los 80, finales de los 80, principios de los 90, sí, el Estado mexicano jugaba que trabajaba, pero tenían un valor, no malbaratabas todas esas empresas, y entonces yo, Carlos Salinas de Gortari, yo presidente, tengo Bicimex, producíamos, el Estado mexicano producía bicis, y sí, quizás no tenía las grandes ganancias, pero tienes la maquinaria, tienes la tierra, tienes la industria, tienes un chingo de valor, y entonces digamos que la empresa estaba valuada Bicimex en 10 millones de pesos. Yo le digo a Lau, mira Lau, estamos privatizando, y tú como eres mi amigaza, te voy a vender Bicimex, dame 500,000 pesos, dame 1 millón de pesos. Así pasó, así se privatizó. Tú si quieres ya no produzcas más bicis, tú desbarata la empresa, vende por aquí, vende por allá, y te va a andar quedando la empresa está valorada en 10 millones, pues unos 5 o 6 millones. Y ese fue el negocio. Por eso luego los bancos cuando se privatizan, con Salinas de Gortari, pues no eran banqueros. Todavía con los de López Portillo, pues dice el maestro que le tocó vivir, esos eran banqueros de abolengo. Los de Salinas de Gortari no, eran los cuates, los amigazos, privatizaron y los llevaron a la quiebra. ¿Y quién tuvo que ir a rescatarlos cuando se fueron a la quiebra? Los mexicanos. Cuando Sí. en 2008 la crisis inmobiliaria, ¿quién fue a rescatar? No a los estadounidenses, no a John Smith, que con trabajo y con el sueño americano compró su casita. No fueron a rescatarlo a él. El que se joda por pobre. Y si es de alguna minoría, aún más. Fueron a rescatar a los banqueros. Creer que la empresa privada no es, porque dicen, está usando uno o tres casos aislados de corrupción. La empresa privada es corrupta porque quiere acaparar más espacio. Porque el dumping que hacen las empresas es corrupción. Y entonces el Estado, justo en este gran proyecto, que es una de las partes bien importantes, cuando buscan reducir al Estado, no buscan reducir justamente el salvar a las empresas, ¿no? Como te das cuenta aquí, no buscan quitar los fideicomisos o las licitaciones a las empresas millonarias, buscan reducir la seguridad social, la educación pública, la salud pública.
los apoyos para las personas mayores, las pensiones. Pero a cambio de eso, vamos a seguir fomentando al ejército, vamos a seguir fomentando a la policía para que protejan la propiedad privada. ¿Ya han olvidado lo que pasó en Atenco? Que justo por eso se hace este plan. ¿Por qué ocurre Atenco? A ver, mientras busco esto, porque aquí creo que lo tengo. Mm, aquí está. No, a ver. Igual, Lau, si quieres ir comentando qué fue Atenco para los que creen que las empresas no son corruptas. Entonces busco esto. Pues justamente viene una parte en este libro que fue el primero donde se supo, pues, qué onda con el caso Cassés Vallarta. Habla pues de varios casos muy emblemáticos de México en ese momento. Y justamente, pues Atenco también tenía que ver, ¿no? Realmente el Estado utilizó toda su fuerza represiva porque ahí, en ese lugar, iban a construir un Walmart. Entonces, pues la gente de Atenco obviamente estaba viendo por sus intereses, por los intereses de la localidad, y pues Atenco fue una barbarie increíble que además los medios también omitieron, que minimizaron cuando sucedió, pero que violaron los derechos humanos de una forma brutal, que hoy continúa también en la impunidad, que pues también no ha habido como una voluntad quizás de dar una verdad real de qué fue lo que pasó y por qué, ¿no? Incluso personas extranjeras que estaban ahí en ese momento, pues también salieron, pues sí, heridas, ¿no? Y heridas es decirlo menos. Las formas de represión del Estado eran brutales, se metían a las casas de la gente a buscar a la gente que se estaba manifestando, las violaban, las golpeaban, les generaban pues delitos también y así también las metían a prisión diciendo que pues eran criminales súper peligrosos, todo por resguardar y que Walmart no tuviera pues ningún problema para poder construir ahí una sucursal, ¿no? Sin duda. Y entonces, justo el documento plantea, bueno, venimos justo en esta misma lógica, con Salinas de Gortari se elimina el ejido, y en este proyecto se mantiene el vamos a quitar el apoyo completamente a lo que es Procampo. ¿Por qué? Porque hay que evitar otro Atenco, ¿no? En este mismo contexto, se echa para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pueda fraccionar, vender y privatizar. En este mismo contexto, es en el cual el documento propone crear una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o los antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Es decir, el campesino ya no iba a proteger, ya no iba a poder luchar su tierra, porque querían que para el próximo aeropuerto, ese que estaban uniendo allá en Texcoco, pues no ocurriera lo mismo, que no pudieran reclamar, porque cuando hablamos de expropiar, se les viene a la cabeza Chávez, Maduro, la Unión Soviética, no sé. Cuando hablamos de expropiar en México, en el Estado burgués, hablamos que se les quitan las tierras al campesino, de lo que trabaja, donde tenga sus muertos, donde ha vivido, donde nació inclusive en ciertas zonas del campo, para dárselas a la empresa privada y construían un Walmart justamente, donde tendrá que ir quizás en escuelas, ¿no? En el plan de Giral, caso real acá en Michoacán. eh, donde estaban su parcelita de maíz, pues pueda ir el aeropuerto. Esa es la cuestión. Se buscaba entonces desmantelar una lucha, un logro conseguido en la revolución de 1910 y luego a través de toda la guerra sucia y todos los movimientos campesinos de mediados del siglo XX, pues, para poder construir un aeropuerto, para que cualquier empresa que quisiera pudiera tener ahí sus tierras tranquilamente. Y ahí está lo delicado, ¿no? Porque entonces, en general, todo este proyecto México 2030 vemos que no es un proyecto de nación para los mexicanos, para Lau, para mí, inclusive para los que aquí están quejándose.
para Rafa, para los que estén en el chat de Lau. Era un proyecto pues para las empresas, para los compadres, para los allegados. Y eso es lo triste. Pues sí, y mandado a hacer desde Estados Unidos. Ah, por supuesto. A ver, déjame busco el de los mexicoamericanos. Eh, mm, busca, bueno, este es el eje 5, democracia efectiva y política exterior responsable. Bueno, aquí cuando hablamos, se planteaba que el ejército mexicano pudiera intervenir en caso de una guerra apoyando a Estados Unidos, pero eso también justificaba que el gobierno de Estados Unidos pudiera intervenir en suelo mexicano. ¿Y por qué no declaramos al narcotráfico como terroristas? Porque si declaramos que tenemos terroristas en el país, ¿quién crees que va a entrar? ¿Quién cree que va a... ¿Y dónde? Pues los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en todos los países que Estados Unidos ha entrado? A combatir al terror. ¿Es lo que quieren? Si de por sí ya parecen zonas de guerra, esos lugares, que los bombardeen aún más, que las fuerzas armadas de los yanquis, que violan, si las fuerzas, si el ejército mexicano viola derechos y fabrica culpables, como hicieron allá en Monterrey, con estos dos estudiantes del TEC, los Estados Unidos lo hacen aún más. Está cabrón. Porque entonces, justo en esta política exterior, pues el ejército mexicano iba a defender a los Estados Unidos y los Estados Unidos iban a poder entrar aquí como Juan por su casa. No sé, Laura, ¿qué opinas? Pero, cabrón, o sea, Sí, me remonto a una entrevista que le pude hacer a Jesús Escobar y me mencionaba todo esto, ¿no? Me decía, el gran cartel realmente es Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha visto, pues, ubicado países que tienen recursos para buscar un problema y decir, ay, los podemos ayudar, ¿no? Para, o finalmente, ¿para qué? Para fortalecer sus mismas industrias. Por ejemplo, me decía, en Colombia, ¿no? Lo que ha sucedido aquí en México, la militarización, pues finalmente ha contribuido a que la industria armamentaria en Estados Unidos se fortalezca. Y entonces es que ves el continuo paseo de las armas, así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, también, o sea, este trasiego de armas ha sido brutal. ¿Y de dónde vienen esas armas, no? En algún momento, pues, hubo una frase de Estados Unidos pone las armas y México los muertos, ¿no? Y qué cierto era. También me decía, por ejemplo, hay poblaciones enteras que criminalizan y las vuelven adictas. O sea, cada situación así es planeada, no es algo que se les haya salido del control, es algo planeado para poder intervenir, para poder generar negocio. Y era también lo que mencionaba Anabel Hernández, ¿no? Nos vendieron como reces. Realmente para ellos nosotros somos un negocio. y es que va justo el gran cártel, o sea, cómo los Estados Unidos permitió que Caro Quintero le brindó protección a Rafael Caro Quintero para que él pudiera seguir comercializando su marihuana en los Estados Unidos a cambio de que le diera armas a los contras en Nicaragua. Y más allá de lo que podemos Sí. hablar de Ortega, Somoza, Sandino, más allá, antes de que Ortega se volviera el Somoza 2, que es que los Estados Unidos apoyan a un narcotraficante para que pueda venderle armas en la política contra el comunismo, es decir, no nos importa que se estén matando entre ustedes, que estén metiendo todo el crack, la cocaína, total, los que están muriendo justamente pues, son las minorías, son los afroamericanos. Nos interesa poder venderle armas a los contras que están impidiendo valientemente que el comunismo llegue a Nicaragua. Y está cabrón, porque entonces para mí, en esta lógica, porque pone, ¿no? Aquí lo tenía. Ah, lo perdí. Pero habla de cómo pues los quieren tener como traspatio. Aquí está. El plan estratégico de ellos es tener a México integrado en su área de seguridad,
pero integrado como traspatio. Por eso Estados Unidos construyó el muro. No se le va a integrar en igualdad de condiciones, sino que se va a usar su territorio para los fines que necesita Estados Unidos. Y entonces, perdón, y aquí para los que decían, no, es que hoy tú piensas igual, quizá que dice Rimo, pero bueno, que el Instituto Nacional de Migrante no cuenta con perspectivas de derechos humanos, esa es una. Luego tienes a la Guardia Nacional pateando migrantes. Claro. ¿No es lo que nos quejábamos nosotros en la frontera norte de cómo nos trataban? Que tenían a niños mexicanos y centroamericanos en jaulas, que no había una política de derechos humanos para repatriar. Estamos haciendo lo mismo. Y peor, porque nosotros somos oprimidos también. Sí. O sea, Sí, que ha sido, si la Guardia Nacional se ha escuchado, ha sido precisamente por este tipo de escándalos, no realmente porque haya hecho un operativo exitoso, que digo, de todas formas yo cuestionaría algo así, ¿no? Pero, o sea, no, realmente no se ha hecho visible por ese tipo de situaciones, sino por la violación a los derechos humanos, que precisamente fue la promesa de generar una Guardia Nacional que no hiciera ese tipo de cosas, ¿no? Que respetara los derechos humanos. ¿Y qué ha pasado? Pues entre comillas, con los connacionales que se han dejado patear, que se han dejado golpear, que se han dejado lanzar huevos, pero si ya la persona es extranjera, pues entonces ahí sí ya amerita una violencia, ¿ah? Entonces ahí sí ya no se le ve como una persona. Y entonces, pues sí, qué grave es realmente, ¿no? Y también lo mencionaba Anabel, o sea, la Guardia Nacional no hubo un filtro, o sea, se dijo, la Policía Federal puede pasar a ser parte de, tal institución puede pasar a ser parte de, pero no hubo un filtro de confianza, o sea, no hubo absolutamente nada, o sea, ¿para qué entonces cambiarle el nombre si realmente va a seguir siendo también lo mismo, ¿no? Y también, justamente, había una persona que sí era como allegada al partido y la destituyeron, y ahora esta persona que está en migración, pues también fue del círculo cercano a García Luna, ¿no? Que ahora lo vemos sumamente grande. Y pues también ahí hay tráfico de personas, hay trata de personas y son cosas que a veces pues no nos enteramos, ¿no? justo es bueno, un colega politólogo es hijo de migrantes de Estados Unidos, se vino aquí a México a estudiar la carrera. Él trabaja ahorita con la ONU y él justo lo planteaba. El Instituto Nacional de Migrantes ocupa realmente desaparecer. Ocupamos crear un nuevo instituto porque no, con su marco normativo no funciona para tener una mirada de derechos humanos. Y luego volvemos a la Guardia Nacional y es mando, por lo mínimo aquí en Michoacán, es mando militar. Están ahí en la zona militar. Y perdón, yo lo he declarado abiertamente mi repudio al ejército mexicano, porque creo que es una institución con un legado histórico de las dos guerras civiles que hemos visto en el país, guerra sucia y guerra contra narco, pues quienes han apoyado al lado equivocado de la historia. Y yo lo he dicho así. Y entonces, pues no, sí, se dejan golpear, ¿no? Yo le digo, pero ese es el soldado raso. El general no está ahí aguantando los huevazos. Ese está muy Claro. cómodamente en la oficina dando órdenes. Y ahí está el pedo. Porque entonces los mandos siguen siendo los mismos. Porque no ha habido una limpia con el ejército. El ejército sigue impune. El mismo ejército que de Cienfuegos. El mismo ejército que ha matado y desaparecido al campesino, al estudiante. Ese ejército. Sí, y precisamente, ¿sabes? Leí en la mañana un artículo de Raimundo Rivapalacio que justamente hablaba de eso, que mencionaba que pues el presidente quería hacer un uso político de los operativos Rápido y Furioso, ¿no? Ahora que detuvieron a Facundo Rosas, que detuvieron ayer a igual un Porfirio, una persona también cercana a García Luna, pero decía que al final van a llegar al ejército y no van a querer llegar, perdón, tocar al ejército, porque finalmente Crescencio también es parte de esa lista, o sea, quizás era el menos cercano de, pero sigue siendo cercano. Y también, pues fuentes me comentaban, ¿no? Pues sí, justamente el soldado raso es el que la sufre, el que no tiene las condiciones, y ahora que todos estos contratos para las grandes obras, para etcétera, etcétera, pues el beneficio es para los rangos más altos, ¿no? Que están pues a toda madre recibiendo y a toda madre pues generando los proyectos, ¿no?
y se agradece, pero pues la gente de hasta abajo, ¿qué onda, no? Para ellos realmente, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? Justo aquí dice, si el ejército se hace una limpia hay un riesgo de golpe de Estado. A ver, pero es que justo lo que estamos hablando. ¿Por qué un soldado raso arriesgaría su vida para poder hacer un golpe de Estado cuando él no se ve reconocido por sus altos mandos? ¿Por la lealtad? ¿Por el simbolismo? Pues el simbolismo es proteger a la nación. ¿Por qué va a proteger a los que se han enriquecido, no? O sea, y siempre hay un riesgo. Esta idea de, es que si López Obrador hiciera un cambio más radical, eso va a terminar como Allende. Y con Lau lo he hablado. Pues, entonces, ¿para qué hablamos? ¿Y para qué? Creo que, por ejemplo, Lau en su labor, yo en la mía, un poquito más autogestiva, cada vez midiendo un poquito, radicalizándome más yo, pues, entendemos los riesgos de nuestros oficios, los riesgos de decir las cosas. ¿Por qué entonces no planteo realmente ese riesgo? Para seguir igual, entonces no hacemos nada, ¿no? Seguimos serviles, como decía un güey, sí, sigan sumisos, con la cabeza abajo ante el glorioso ejército mexicano. Pues no, güey, no se trata de eso. Y bueno, al final entonces, en materia de seguridad, pues buscaban hacer un plan Colombia en México, que pues, el plan Colombia pues resultó ser una pantalla para acudir la implantación de Fuerzas Armadas estadounidenses en Colombia. Eh, se implementan paramilitares para poder hacer guerra de guerrillas contra opositores al gobierno de Estados Unidos. Y muestras y pues se va a proteger los yacimientos de petróleo allá en Colombia. Y pues costó la vida de muchos campesinos. Esa es la realidad. Querían hacer eso aquí en México. Y bueno, aquí comenta un compañero de Tamaulipas, en la frontera traen los drones, si se muere un norteamericano no puede entrar el FBI, pero todavía los tiene muy controlados. López Obrador, pues creo que los regresó a muchos, ¿no? Porque la DEA aquí hacía operaciones sin consultar a nadie, y cosas, y Sí. pasaban operaciones como la Rápido y Furiosos, ¿no? Sí, o sea, y hay mucha gente que idolatra a la DEA, ¿no? Pero, ay, a ver, entre la DEA y la CIA, por supuesto que han autorizado todo lo que ha pasado, todo, todo, o sea, no es posible que si México tiene sistemas de espionaje que también son brutales, Estados Unidos no los tenga. Estados Unidos siempre ha protegido sus intereses, ¿no? Y me mencionaba, por ejemplo, Francisco Cruz. Pues realmente García Luna no está preso porque de verdad tengan las ganas de hacer justicia, sino porque pues rompió los pactos, se pasó de lanza con ellos y generó más de lo permitido, pero además también tiene en sus listas y sus registros, pues los nombres de toda la policía de México, de empresarios, o sea, toda esa base de datos que tiene García Luna es súper valiosa también para ellos, porque justamente nadie habla o pocas voces han hablado, pues precisamente también de la participación de la DEA y de la CIA, ¿no? Em, de la participación de Estados Unidos en responsabilidad de lo que también está pasando en México. Entonces, pues sí, no podemos ser ingenuos y pensar que ellos son los buenos, porque realmente no ha habido voluntad de parte de ninguno de detener lo que está pasando. Justo Oigo Borda entrevista a alguien cercano pues, al gobierno de Estados Unidos cuando arrestan a García Luna y dice, a ver, porque bueno, dice García Luna pues se sentía protegido, que en Estados Unidos podía operar con mayor tranquilidad y con mayor opulencia que en México, con el peñismo, por eso pues, se va desde 2012 a Estados Unidos. Ahí hace su empresa de espionaje prácticamente y pues empiezan a vivir en la opulencia. Y dicen que cuando lo arrestan, le dice a su esposa que le empieza a marcar a todos los contactos, que ninguno respondió. Y es que pues es ahí, porque dice, y creo que el que lo entrevista le dice a Olga, ahorita nos conviene más tenerlo nosotros aquí guardadito. Pues sí, porque en cualquier otro país pues, suelta la sopa y dice como la DEA, como el gobierno, por lo mínimo quizá no Obama, pero sí Joe Biden, que era su vicepresidente, sabían, su secretario de Estado, por supuesto que sabían todas estas operaciones.
La DEA, por supuesto, está al tanto y reciben sobornos millonarios. Si creen que el gobierno mexicano es el único corrupto en esta, o el gobierno colombiano, en el sentido que vamos muy a la par en ese sentido, son los únicos corruptos, pues están muy equivocados, porque logran operar, logran pasar la droga, logran la impunidad y luego logran los tratos muy cómodamente, como el caso de Emma Coronel, pues pactando, guardándose los nombres de ciertos funcionarios. Que echen los de Pues Colombia, sí. que echen los de México, total. Son repúblicas bananeras ante los ojos de los gringos, pero no van a nunca, pues, no hay en los juicios que mencionen a los fiscales, que mencionen a los nombres de la DEA. Ahí los tienen, pero pues obviamente no se van a pronunciar. Pues sí, incluso lo de Cienfuegos, ¿qué fue, no? O sea, no fue nada más del Estado mexicano que pidió que se regresara a Cienfuegos, sabiendo lo que obviamente iba a pasar, ¿no? ¿Por qué lo permitieron? Y es el, se dice que hubo un negocio ahí, todavía le tocó a Trump, como el último negocio de Trump, y se dice también que hubo mucha presión del ejército acá. Ujú. Y es que sí, claro, porque Rebollo, por allá en los noventas, pues tuvo Rebollo, pero pues era un general de bajo rango en un cierto sentido, a comparación de Cienfuegos. ¿Y dónde Sí, está Cienfuegos, no? Esa es la pregunta. Porque yo tenía dudas dónde sí, estaba Lozoya, ya sé dónde está Lozoya, ahí del reclusorio, ¿no? Pero ¿dónde está Cienfuegos? ¿Me lo tengo que esperar a que vaya a comer a Luna? ¿Su pato pequinés? sí, no, y no lo van a tocar, ¿no? O sea, ya, ese ya es caso cerrado. Lamentablemente. Y a ver, porque este es el que a mí más me molestó y llamó la atención. Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada. Habrá desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex. Además, el sector privado controlará la educación y la cultura se someterá a un tratado de libre comercio artístico. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados y los sindicatos de los sectores energéticos, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo según el plan transaccional que Felipe Calderón implanta en México. Y entonces ahorita lo estábamos hablando un poquito, justo con la presentación. Me dice, ¿has visto un hospital del Seguro Popular? ¿Has visto la educación? Y yo cada vez que hablo aquí hablo de la educación, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú estás en Ciudad de México, pero igual, la demografía debe ser más o menos igual. ¿A cuántas secundarias, hablamos de secundarias, ¿no? ¿Cuántas secundarias federales o estatales, de los que somos de fuera de la Ciudad de México, se crean año tras año, cada sexenio, cada gobierno? Pues la realidad es que no, siguen siendo las mismas. En cambio, ¿cuántas escuelas privadas se generan alrededor de esta? Hay un abandono del sector educativo. Y si hay porque pues, el sector educativo público no da para más. Ya tienes dos, tres turnos, tienes entonces dando a un maestro a 40 alumnos, pues, ¿cómo chingados, no? Pues claro, el jefe de familia, la madre de familia, pues dice, oye, pues aunque nos tengamos que agarrar el bolsillo, quizás no vamos aquí, vamos a andar muy apretados, pero pues vamos a meter a los niños ahí a la secundaria privado patito, para por lo mínimo que tengan acceso a educación. Es que ya se acabaron aquí los cupos en la secundaria aquí de la colonia y ya no hay más. Hablamos de un abandono de la educación. ¿Por qué la educación está tan explotada? Porque hay un abandono, no se puede entender de otra Claro. forma. Sí, sí, sí. ¿Por qué el sector Sí, salud y está tan... Bueno, adelante, dale. Si quieres, vamos por primero por educación. em, pues bueno, por ejemplo, sé que Azucena Pimentel retomó una situación de tecnología en cuestión de las telesecundarias, ¿no? Que, por ejemplo, mi mamá pues era pedagoga y había una parte de sector público que se llamaba, o no sé si existe aún, pero al menos en ese tiempo se llamaba USAER. Y pues veían situaciones especiales de niños que tenían algún conflicto como para tener el mismo desarrollo que los otros niños, ¿no?
y pues por ejemplo, pues se les evaluaba, ¿no? Pero por lo general había otros niños que tenían pues alguna otra situación más vulnerable y pues iban a telesecundarias, ¿no? Y estas fueron abandonadas muchísimo tiempo, hasta ahora que viene la pandemia, que se retoman las clases en línea, bueno, que empiezan las clases en línea, pero también me recuerda a, por ejemplo, los salones de supertecnología que prometía Fox, que jamás fueron utilizados, no recuerdo si ya lo habíamos comentado, que se utilizaron una sola vez y se abandonaron porque los maestros no sabían usarlos, porque no había material suficiente, porque no había mantenimiento y todo eso fue, pues, cuánto desperdicio de dinero por un proyecto que ni siquiera lejos estuvo de concretarse, ¿no? Y pues ahora creo que Susana Pimentel tiene la misión de saber cómo invertir en ese proyecto, am, pues que no pase lo mismo, ¿no? Porque además, pues si toma una mala decisión, en los años se verá igual como corrupción porque en 10 15 años pues van a quedar completamente obsoletos, ¿no? Entonces, pues justamente el funcionario público también tiene que pensar, eh, pues precisamente, ¿no? O sea, en este tipo de decisiones, ¿qué tanto inviertes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En dónde? Porque si tomas una mala decisión, pues podrá sonar muy bonito, pero los proyectos no se llevan a cabo y entonces ese dinero pues se pierde por completo y se pierde la solución que pues tenías ahí en la propuesta, ¿no? Me regreso tantito porque me pregunta Verocam, ¿alguno de ustedes dos leyó el reporte que se hizo público de la investigación de Cienfuegos? Si te refieres a los chats que supuestamente de la Burberry y de la BlackBerry y lo que dijo algún narco en televisión, creo que no es una parte completa de todo el expediente que se tenía, porque sí perdón, otros artículos que mencionaban que había incluso más pruebas contra Cienfuegos que contra García Luna, ¿no? Creo que solamente, pues allá saben y sabrán, pues realmente qué era lo que tenían en cuanto a documentación de pruebas reales contra Cienfuegos, pero, por ejemplo, igual que tocabas este tema de Rebollo, su hijo César Gutiérrez Priego pues también ha hablado y ha dicho pues mi papá es inocente, también le fabricaron un delito y pues sí, también ha hablado de Cienfuegos y ha dicho que pues sí, el ejército todavía, la Sedena todavía hoy tienen un chorro de pues sí, de corrupción, ¿no? Es que Obrador dijo que sería público lo de la investigación hecha en Estados Unidos. Creo que Salió unas, no, o sea, se salieron unas filtró esta conversaciones, parte. ¿no? Del H, que se hablaba con alguien, un tal H y algo así que, según lo que yo recuerdo que vi de cuando lo de Cienfuegos, que sacaron justo conversaciones con un tal H y tal, y sobornos o algo así, Ajá. pero no. Sí, sí, fueron fragmentos, pero creo que completo no está. No, está muy confidencial y no lo van a sacar, o sea, y no lo van a sacar en este sexenio porque acaba de ocurrir. Hay una cuestión y hay que entenderla así. López Obrador apostó al ejército. En puertos y aduanas, los trabajadores se quisieron sindicalizar y les mandaron al ejército. No para disolverlos, sino como para reemplazarlos. Quien está construyendo Tren Maya, Santa Lucía, es el ejército. Los proyectos prioritarios del presidente lo está haciendo el ejército. Sacar los expedientes de Cienfuegos no es políticamente viable y ni siquiera en un sentido de gobernabilidad. En un sentido de transparencia, quizás lo ideal, sí. En un sentido de gobernabilidad, no le conviene. O sea, es la realidad. Tristemente es la realidad. Lamentablemente, Sí, ¿no? Pero por un sí, sentido de justo me gobernabilidad, pues le dicen. conviene. En ese reporte completo seguramente Biden y el corrupto de Obama están involucrados. Porque dijo entonces ese Obrador el día que estaba libre el general que lo habían hecho público. Sí, no, no, es que todos son pactos. Entonces, pues sí, la verdad es que muchos tiraron de loco a Raimundo Rivapalacio y yo sé que también el interés de Raimundo es pues el dinero, pero creo que a veces llegan a acertar y la verdad yo sí pensaría también
que no van a querer tocar al ejército bajo ninguna circunstancia, a pesar de que en algún momento pudieran salir embarrados. No, pero justo lo estoy googleando y sí, lo que salió es eso, con un tal Cepeda del H2, o sea, no sale como un expediente per se de documento. Ujú. Ya es que los gringos tienen sus documentos, está todo, todo en negro prácticamente. Pues aquí no, pero no sale, o sea, se tendrá que pedir quizá, ay, se me olvidó el nombre, de transparencia. ¿Cómo Sí, pero yo creo que está, pues sí, como, ay, como no recuerdo, protegido, ¿no? Por unos 5 o 6 años, mínimo. Sí, hay muchos intereses de México en manos del ejército, ver. Y en ese reporte completo, sí, o sea, no duden que salga Biden, no duden que salga Obama. Esto no se puede dudar, o sea, eso es lo que está delicado, o sea, y a ver, continúa. Ah, bueno, y luego la red hospitalaria. Y esto lo quieren sacar a cada rato. No, que no, que ya vamos a hacer Dinamarca en un sector salud. Es- eh, está cabrón, o sea, hay un nepotismo, por lo mínimo hablando en el sector salud estatal aquí en Michoacán, históricamente, tanto con PRD como ahora con Morena, hay un nepotismo. Dice el encargado de un hospital, se me olvidó el nombre, ¿no? No sé si es el de la mujer o otro que lo pusieron y dice, no, pues yo nada más estoy en la mañana disponible, le dice una enfermera. Oiga, no, usted está 24/24, nosotros estamos aquí en la madrugada, y si pasa algo, usted es el jefe, usted tiene que responder. Y si no sabía eso, pues mejor renuncie porque no sabe lo que se metió. Hay un abandono estructural. Bueno, a mismo es un abandono estructural en general del sector salud, o sea, pero yo no sé en qué mundo vivían, ¿no? En qué México vivían que donde el ISSSTE no tenían medicina, pero tienes que llegar a las 6:30, tenías que llegar también ahí en ese momento, desde las 6:30, y ya para sacar un buen turno, te estuvieran atendiendo a las 2, 1 de la tarde. Sí, claro. Y justamente como mencionabas en educación, acá, ¿quién se vio beneficiado? Simi, las farmacias del ahorro, eh, de repente toda la gente que se enfermaba de cosas pues no tan graves. De por sí creo que también el mexicano tiene una cultura de no ir al médico normalmente, ¿no? A chequeos y demás. Pero cuando ya tienes una dolencia, lo pospones, lo pospones, lo pospones, lo pospones, hasta que de plano ya te sientes muy, muy mal y no puedes con el dolor, y entonces sí vas al médico. Entonces, creo que todo ha ayudado también a que pasen todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero, pues sí, o sea, todas estas pequeñas, entre comillas, empresas se han visto también beneficiadas a través de esto, ¿no? Ibas a tu consulta económica rápida y entonces comprabas medicamentos que pues también ahí la farmacéutica también se ha visto beneficiada en muchos sentidos y pues solamente una pared los divide legalmente, ¿no? Entonces, ahí qué pasa, ¿no? O sea, sabemos que sí también creo que otra de las grandes deudas de este gobierno también es el sector salud. Y no nada más por la pandemia, o sea, entiendo que la pandemia le dio en la torre a todos los sistemas de salud porque sabían que en el mundo nadie está preparado, ¿no? Eh, Creo que sí, en el mundo nadie ha fortalecido un buen sistema de salud a pesar de algunos documentales que sí mencionan que hay países que sí tienen las condiciones, ¿no? Digo, pues Pero pues cuánta sí, hemos población sabido tienen. que sí, que México no es uno de ellos, ¿no? Que aquí, pues sí, llevar un tratamiento es sumamente difícil, necesitas una paciencia infinita y pues sí, que muchas veces te van a regresar porque no hay el medicamento, no hay los insumos, no hay los reactivos para generar el estudio que necesitas, las citas médicas son rapidísimas, a veces cambias de médico, entonces realmente creo que sí, la atención que se le da a una persona enferma
pero pues sí, ha dejado mucho que desear también en este gobierno. Entonces, creo que para los avances que se supone que ya debería tener el gobierno, creo que sí se han construido más hospitales, creo que sí se han trabajado en varias cosas, pero todavía hay una deuda muy grande, ¿no? O sea, te atienden pasantes y pues sí, muchas veces sin la supervisión, ¿no? Em, Todavía hay deudas de muchas, muchas otras cosas, por ejemplo, en el mismo IMSS, en el mismo ISSSTE, pero pues hace poco mencionaban a Abel otra vez, ¿no? Ella ya había publicado en El Traidor que, por ejemplo, el IMSS pues pagaba millones a guarderías y que por eso se supone que le habían dado caranca a las guarderías, pero continúa pues de todas maneras y entonces el Mayo Zambada recibe millones de pesos a través del gobierno de este IMSS actual de Zoé Robledo. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está? Yo la verdad, yo no sé qué está haciendo Zoé Robledo aparte de hacer política y bueno, el del ISSSTE ni sus luces tampoco, ¿no? ¿Cuál es el de la Entonces, homeopatía? El que se cuida con chuchitos, el del ISSSTE, ¿no? O el del IMSS. No es, suero o ledo no es. no. Homeopatía. ¿Quién es el de la homeopatía? Y nomás no me salen las palabras. ¿Por qué no viste que salió la nota? No, no recuerdo. Creo que es Centeno, creo que es el del ISSSTE. A ver. Ajá, Pedro Centeno. Sí, creo que el director del ISSSTE. Salió que salió una nota de homeopatía. Habrá que checarla bien con calma. Pero si no, Sí. es el. Y es que estaba checando la población. En la zona metropolitana de Guadalajara son más de 4 millones. En la de Ciudad de México son 22 millones. Es el. No, no puedes comparar cómo van todos los temas de salud. Una zona de 22 millones, cuando Noruega, cuando los países escandinavos, apenas llegan a los 7, a los 10 millones. No creo que ninguno llega a los 10. Por cierto, ¿sabes quién es? Yo sabía que me sonaba. ¿Quién es el dueño de las farmacias similares? Mm, Es dueño de un partido también. ay, gracias, pero por la rosa. Descansa. Ay, muchas, muchas gracias. Tengo el nombre, pero no recuerdo. Víctor González Torres y su hijo Jorge González Torres, el niño verde. Oh, Son dueños el Víctor de González. farmacias similares. Y yo defiendo el modelo de farmacias similares en el sentido que justo ayudan, hay una en cada colonia y ayudan a que el sistema médico de salud no caiga. El problema es que eso lo tendrá que hacer el gobierno. Luego yo salgo con mis Claro, ideas y le digo, oye, en Cuba hay algo que se llama médico de familia y en cada colonia hay un médico especializado para ese sector que puede el gobierno. ¿Por qué no buscamos algo así? Como por sí, ejemplo en las comunidades está pues, el médico de la comunidad y atiende a toda la comunidad, que son comunidades, lo que puede hacer una colonia en Ciudad de México. ¿Por qué no buscamos algo? Médicos hay un chingo de egresados de medicina que no tienen, vamos a darles prestaciones, vamos a darle una oportunidad y vamos a brindar tanto trabajo como atención médica, porque no hay. Y ahí está, ¿no? Es un plan de devolvernos justo lo que es Estados, ni ya ni siquiera Estados Unidos, es lo mismo que el de Calo con Chile. Vamos a privatizar el agua, vamos a privatizar la educación, y todo esto estalló en Chile ya. Los chilenos no quieren ese modelo económico ni político. ¿Por qué nosotros tenemos que añorarlo? ¿O por qué hay gente tanto que lo añora, no? Porque pareciese eso, porque pareciese que no hay una crítica realmente. Hay una crítica y dice, no, sí, yo con Calderón criticaba. Eh, y sale Calderón a hacer declaraciones y se callan. Y solo tienen ojos de este gobierno. Y va, y aquí estamos tanto criticando al gobierno como estamos criticando a los antiguos, porque se puede repartir para todos lados.
en un mismo análisis. ¿Qué falla, no? Pues sí, justamente también, por ejemplo, retomo el tema de Inés Gómez Montt, ¿no? En Segov había dinero que iba directo al sistema penitenciario y son casi 3.000 millones de pesos los que se fueron en casitas, en bolsas, en zapatitos y no realmente donde tenían que ir. Y esa gente pues vivió en condiciones deplorables. A veces no tienen ni siquiera ropa. eh, o sea, su ropa está dañada y el cerezo o el ceferso no se las da. Nos decían, no, es que un preso le cuesta muchísimo dinero al Estado, ¿no? Pero qué tan cierto es, ¿no? O sea, de un lado tienes eso y de otro lado tienes que García Luna le había dado contratos a un chorro de empresas también, incluso Carlos Slim me acaban de decir que también tiene mucho dinero ahí también en los penales, ¿no? Ni siquiera tienen agua potable casi todos los días, exacto, ni a todas las horas, la Imagínate algo comida, tan básico como para las mujeres como son toallas femeninas, el sí, CES no lo puede proporcionar. sí, Ah, sí, 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 ¿en qué condición? Oh, y va a salir, es que por algo están ahí, neta, en el México de la fabricación de culpables, en el México de claro. la precarización y la marginación, neta vamos a buscar la mirada punitivista de qué bueno se lo merece. No, por ahí no va. Podemos hacer la crítica de la reinserción, sobre lo que quieras. Pero justo, con Calderón quedamos empezando a privatizar las cárceles. Sí, o sea, según yo, es que el limpia de dinero en todo el país. O sea, yo lo he criticado mucho aquí. Tener a un hombre metido que tiene tanto que. ¿Quién lo ponía? Ahí hay un libro se me olvidó, que es como Los Amos de México, algo así. Dice, te levantas y vas a desayunar al Sambos, ¿no? No sé quién va a desayunar al Sambos, pero bueno, te vas a echar tu café al Sambos. Te quieres echar un cigarro y la tabacalera pues, también es de Slim. Oye, que ocupas comunicarte por teléfono o internet y también es de Slim. Oye, que te mueves en tu carro, transporte público, pero las llantas también son de Slim, porque también tiene dinero en llantas. Y cualquier cosa que hagas en este país, pues le estás produciendo dinero a Slim, porque Sí, tienen todo. Ya. A ver, y esto, déjame lo busco. sí, dice Ulises, sumando que casi la mayoría están ahí adentro, no tienen sentencia, exacto. Y justamente también, o sea, entonces, ¿a qué se va el dinero de la judicatura, no? Igual, o sea, ¿cuántos magistrados no hay? ¿Cuántos ministerios públicos no hay? ¿Cuántos actuarios no hay? ¿Cuántos? ¿Y de verdad no pueden darle celeridad a los casos? Y digo también, o sea, por ejemplo, pues cuánto invierten en papel, en el cómo está hecho un expediente, cómo está hecho un tomo, ¿no? Bueno, si ya la persona declaró una vez, ¿qué necesidad hay de adjuntar esa misma declaración literalmente 100 veces, ¿no? O sea, Es el abandono. Y luego las tiras cárceles privadas tendremos que checar, porque en Estados Unidos como funcionan las cárceles privadas es para tener sobre todo afroamericanos trabajando como esclavos sin paga. ¿Los tendrás así aquí? Porque sé que hay un modelo de reinserción para poder reducir tu condena, donde tienes que cumplir con 5 pilares, que es como los comportamientos, educación, te tienes que educar, porque curiosamente la mayoría de personas que se encuentran privadas de su libertad, recluidas, no creo que es privadas de su libertad, no porque son PPLs, ujú. como la forma correcta, no tiene, la mayoría no tiene estudios en este país, ¿no? Y vamos Y viendo, no se los recordando que permiten. Me decía igual esta fuente, ¿no? Y también otra fuente. Es que no te dejan acceder todos los libros, o sea, la misma oficialidad de partes de los penales dice qué libros sí, qué libros no. Si ya estás sentenciado, ya no puedes tener acceso a ciertos libros. Igual las carreras tampoco, a veces hay penales donde ya no te permiten continuar la educación. Entonces, sí, realmente, ¿cuál es la reinserción social? No la hay. Son gente pobre que no tienen para una buena defensa. Claro, y la Defensoría Pública también está fallando. ¡Uf!
de una manera garrafal, ¿no? A pesar de que Netzaí pues se ha pronunciado muchísimo y ahora vuelven a posponer esta situación del tiempo razonable de los 2 años para pues que la gente pueda llevar su proceso pues entre comillas en libertad, porque no van a poder salir, pero bueno, no es lo mismo estar en casa con tu familia que estar en un lugar así, ¿no? Pero, pues sí, sería, por justicia, sería muy necesario que realmente se llevara a cabo este proyecto. Pero pues lo mismo, o sea, saben también que si la gente está en casa, obviamente va a hablar, ¿no? Entonces, no quieren que se sepa qué realmente era lo que pasaba en el sistema de justicia. Y creo que sin un buen sistema de justicia no podemos tener un Estado de Derecho, no podemos tener seguridad nacional. Justo ahorita que van, hubo un caso que sonó un chingo de una persona que hablaba una lengua indígena y que le hicieron firmar, o sea, para que aceptara su culpabilidad, sin traducción, sin que le especificara, ¿no? Simplemente le hicieron firmar. Y entonces, ¿qué esperas, no? Y entonces tienes por dos lados, no quieren que se escuche todo el problema de corrupción, todo el problema de violación de derechos humanos que existe en estos lugares, y por otro, mediáticamente no le conviene a ningún gobierno, porque si la mirada del mexicano es ojo por ojo y diente por diente, pues cómo va, y nos construyeron a través del sexenio de Calderón de por algo están ahí, por algo se lo merecen, pues cómo, pues nada más con la amnistía, ya estaban pensando que iban a sacar a los grandes capos de este país, para empezar siguen Con sueltos, el COVID pero también, ¿no? Que hubo algunas liberaciones y no fueron muchas. Y dijeron, no, es que ya soltaron a los criminales. No, 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 de verdad. no, o sea, y quién, y es justo la campaña mediática. Y si algo Nuevo León nos está enseñando es que la campaña mediática, pues vende más que los hechos. Es algo, porque todavía con López Obrador se desmiente rápidamente, o por lo menos López Obrador marca la narrativa antes, pero en general estamos viendo que la campaña mediática es la que gana, no la realidad. Y ese es el plan, ¿no? O sea, es un plan, o sea, pero a ver, bueno, ya más o menos hablamos en gran sentido de seguridad, de la parte económica. Bueno, la parte económica pues se va a privatizar aún más las poquitas cifras que ya que nos quedan para que el sexenio de Calderón y que vinieran los empresarios nacionales y extranjeros en licitaciones directas. En esta idea de que la empresa privada es la mejor, la realidad es que no, o sea, con Salinas lo vimos, ¿no? Cómo llega Walmart, cómo llega el Home Depot y viene a desplazar a un chingo de negocios locales. Y entonces la El economía, Oxxo. no, bueno, el Oxxo, o sea, y entonces la economía familiar, el pequeño emprendedor, la familia que tenía su pequeño negocio, pues cae entre las garras del gran transnacional y en qué momento le va a hacer competencia. Porque quien crea que Claro. el libre mercado es algo factible, pues no entiende de economía. O sea, puede haber libertad económica en el sentido que el Estado intervenga más o menos, pero eso no significa que haya libre mercado, porque cuando tienes un monstruo como Walmart, un monstruo como Home Depot, que cuando entró creo que no se llama Home Depot, pero pues es lo mismo, un monstruo como Office Depot, ¿qué va a competir la papelería de la esquina? Cuando tienes un Oxxo, ¿qué va a competir el abarrotes de la esquina? Y te chingaste la economía local. Y pasaste de tener verdaderos emprendedores pues, a empleados más al de la maquinaria transnacional y con todas las violaciones de derechos humanos y laborales que implica trabajar para Walmart, por ejemplo, para Electra, aunque Salinas pidió que limpiar su imagen. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, en general, ¿por qué crees que no hablamos, para igual ir cerrando un poquito de esto, ¿por qué crees que no hablamos de esto? O sea, ¿por qué crees que se quedó tan en el olvido este proyecto? En el sentido de Pues la... justamente Nancy Flores, que, bueno, Contralínea en conjunto lo publicaron, ¿no? Nancy Flores dio una conferencia como para concientizar a la gente, fue una conferencia chiquita, pero creo que
Pues sí, el desinterés, precisamente también en esos momentos que había medios independientes que eran muy chiquitos, muy pocos, y que, bueno, la verdad es que yo considero también que Contralínea lo sabe, lo tiene presente, pero pues tampoco volvieron a insistir tanto en este que ha sido para mí una de sus mejores investigaciones y de sus mejores publicaciones. Y creo que para ellos más bien es como un respaldo de explicar pues precisamente todo lo que está pasando. Em, Apenas lo volvieron a retomar el año pasado, cuando también todo apuntalaba a Felipe Calderón por la cuestión de García Luna, ¿no? Y que pues parecía que se iba acercando la justicia a él y no fue así. Em, entonces, creo que también los medios de comunicación pues hemos también tenido como esa responsabilidad y esa omisión. Pues por supuesto que la gente también no tiene la culpa, ¿no? O sea, la gente hace y sigue su vida y a veces se le olvidan muchas cosas. Digo, si a nosotros como periodistas se nos olvidan muchas cosas, pues a la gente con mayor razón, ¿no? Entonces sí creo que también nosotros como periodistas deberíamos tener un hilo y un registro precisamente de todas este tipo de investigaciones y de notas que son tan importantes. Pero sí, creo que han sido intereses pues tan fuertes, más fuertes que nosotros, que pues o sea, alientan a que esto no se sepa, que no se cuestione, que pues la narrativa siga defendiendo a la empresa, a que está bien pues mamar del erario con la promesa del desarrollo. Pues la cuestión es que en realidad no es así, ¿no? Y no hay ninguna manera de comprobar que realmente ha sido así. Entonces, pues no sé, sí son muchísimos intereses, ¿no? El Oxxo incluso tiene convenios para poder pagar servicios ahí. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, para nosotros a veces es súper cómodo, como te decía en un principio, utilizar el gas natural, el internet rapidísimo por la fibra óptica, el poder caminar 2 pasos a pagar precisamente tu recibo de luz o hacer un depósito en el Oxxo, ¿no? Pero quizás no nos damos cuenta que con esta promesa de desarrollo, pues realmente, pues, ¿cuál es el beneficio real y qué implica, ¿no? Realmente tener este tipo de servicios. Justo es la idea del desarrollo, creo que desde ahí partiríamos, porque es importante partir desde esta idea del desarrollo que se nos ha vendido, ¿no? La forma de, lo voy a traducir porque no más en inglés, la forma de los Estados Unidos de hacer las cosas, ¿no? Los grandes edificios, la gran modernidad que nos vienen prometiendo desde los 80, pero que realmente ya no podemos aspirar por lo mínimo de una manera sostenible al modelo de desarrollo estadounidense. Y creo que es eso, ¿no? Es la narrativa del desarrollo, la falsa narrativa del desarrollo, la falsa narrativa de con el empresariado vamos a estar mejor, que todavía en México no ha agarrado tanta fuerza como está agarrando en Argentina con todos los think tanks y toda la financiación que tienen estos intelectuales, en Chile ni se diga, en Colombia, bueno, pues, en Estados Unidos. Creo que todavía en México no nos compramos esa narrativa. Por ahí hay tres, cuatro loquitos que creen que Twitter es México, pero porque hicieron su encuesta de Ciro Gómez Leiva de que 30 millones dijeron que están en contra de López Obrador y ya por eso ya ganaron las elecciones. Siguen en esa lógica, ¿no? Siguen en esa lógica y que quizá ellos se comen esa idea de desarrollo, porque pues están en la Condesa, están en la Roma, están en la Miguel Hidalgo, pero que se vengan a Michoacán, que se vayan a Tamaulipas, que se vayan a Puebla, que caminen, que ni siquiera las comunidades, los municipios, y se van a dar cuenta que esta idea de desarrollo no funciona para el resto del país. Creo que también es algo que quizá limita un poco, ¿no? Y luego creo que sí es el problema de los intereses, porque aunque no tengamos tan grabado esta lógica libertaria y viva la libertad, carajo, viva la empresa, sí tenemos una lógica benevolente del empresariado, ¿no? O sea, en un cierto sentido.
o como ciudadanos y como clase política, ¿con quién te metes, no? Aquí hay tantos intereses, tanto nacionales como extranjeros, que si criticas erróneamente, pues ya no tienes campaña, ya vas a ser Chávez, ahí tienes a López Obrador, inclusive aunque de 2000 a 2006 que fue jefe de gobierno, hizo negocios con Slim, para 2006 lo estaban pintando como Chávez, porque atentaba a los negocios de otro grupo económico. Y eso creo que también es lo delicado, nadie se quiere aventar ese peso encima, ¿no? Esa mancha roja, nunca mejor dicho, ese blanco en la espalda es que hay que atacar a los empresarios. Oye, pero sí sabes que hizo hay negocios con tal empresario, muy importante. No, él es comunista, él no va a empleo. Y creo que eso afecta también, ¿no? La cantidad de intereses económicos, políticos, ahorita hablábamos militares, tanto nacionales y extranjeros, que vienen pues, a mandar al olvido, ¿no? Y luego, pues 2010, todavía no explotaba el boom de redes sociales, que quizás si hubiera sido con un Peña, pues hubiera resonado más, ¿no? En un 2015, me imagino, que ya todos tenemos teléfono celular con internet. En 2010, pues no, esa es la realidad. En 2010, pues sí, ya empezaban los celulares, como de estos del Walkman y el MP3, pero pues no podías leer contralínea, ¿no? No podías leer un diario. ¿Quién lo hubiera pensado también en ese momento, no? Y creo Sí, claro. que viene, que el contexto, el momento histórico, viene a frenarlo un poco, y luego pues, toda la cantidad de intereses, pues aún más, ¿no? Pero creo que es necesario recordarlo, para recordar de dónde venimos, ¿no? Y por qué entonces un presidente que hable tanto de la soberanía nacional y del empresariado nacional es un cambio tan radical. Ya se acabó, Uriel. ¿Por qué es un cambio tan radical? Pues venimos de querer regalarle el país a los gringos. Por eso suena tanto, siquiera el darle los negocios al empresariado nacional, que ya de ahí Sí, podemos hacer otra crítica, ¿no? Pero por eso el cambio tan radical pasa a ser un cambio tan radical. también las mineras, ¿no? También venía esta parte de que pues nuestros minerales no son nuestros. El oro, la plata, ahora el litio, sí ya había, o sea, Ganfeng, Bacanora, ya extraen, ¿no? O sea, entonces, eso no se queda aquí en México. Realmente, ¿quién se beneficia de eso? Al contrario, o sea, ¿cuántas poblaciones también cercanas a esos lugares no han sufrido, no? Hay una versión también muy fuerte y Francisco Cruz también sabe algo al respecto. Incluso igual las mineras tuvieron que ver en el caso Ayotzinapa. Entonces, de ese nivel es que se transgreden los derechos humanos más elementales, ¿no? Este libro de México a cielo abierto de cómo el boom minero resquebrajó al país. Lo he estado ojeando, todavía no lo inicio. Puse a leer otro, en vez de ese. Pero es justo eso, habla de cómo de las empresas canadienses, las mineras canadienses, de Grupo México, de Germán Larrea, que es el cuarto hombre más rico del país. El tercero o el cuarto, ahí está peleando con Salinas Pliego. O bueno, ahora que ya Bayeres falleció, no sé cómo se vaya a reconfigurar la lista de hombres más ricos del país. O sea, pues, la fortuna pues, se va a dividir entre sus descendientes. Eh, Ujú. pero, pero pues es eso, ¿no? Es la cantidad de intereses, o sea, y ahí lo ves. Que se metan con el litio, pues no hay tanto problema, que nacionalicen el litio ahora, no es tanto problema, porque no estaban tan inmersos. Pero vayámonos al cobre, al oro, a la plata de este país, a Oaxaca, Michoacán, eh, todos esos lugares donde hay minas, donde están los canadienses al fondo. Y yo lo digo, inteligente, políticamente es inteligente, porque el litio no lo tienen tan agarrado, lo quieren los yanquis, sí, pero de todas formas lo vamos a vender, sí, lo vamos como el petróleo, lo produce el Estado, pero pues se lo venden a los gringos, para que hagan la manufactura, al final va a ser igual, como fue con el petróleo, va a ser con el litio, pero con las minas canadienses que ya están establecidas, que ya tienen su tecnología, es políticamente es inteligente no meterse con ellas, sí, porque te metes con Canadá, te metes con Estados Unidos, te metes con muchos intereses,
pero en materia de derechos humanos y laborales, es un error humano, no evidenciar por lo mínimo en la mañanera y decir, el día de ayer o la semana pasada, y me acabo de enterar, trabajadores mineros salieron a marchar porque la minera tal canadiense no les ha pagado y les violentó estos derechos humanos, ya no laborales, derechos humanos, y está envenenando el agua de las comunidades. Y esta es la herencia del neoliberalismo de este país. Porque lo puedes decir así, porque es la herencia del neoliberalismo de este país. Y te quedas en el discurso, pero te metes con los intereses políticos. ¿Y qué pesará entonces, no? Si la continuidad del proyecto o la humanidad que tenemos que tener, o sea, son los balances que tienen que tomar la clase política, la alta clase política en este país, ¿no? Porque pues, el presidente municipal, el diputado local, pues, quizás sí se puede pronunciar, pues, y quizás tres personas lo vayan a apelar, pero pues, ahí no va a pasar. Así es. Está cabrón. Es así, entonces, pues ya lo saben, el proyecto Gran Misión México 2030, ¿no? O sea, pues ya, o sea, no sé. Ahí lo pueden checar en Contralínea, pongan así Plan México 2030 y les sale toda la liga de la serie, son 7 entradas para que lo puedan consultar y ya lo puedan leer entre ustedes y ya de ahí, mucho de esto no lo publicaron abiertamente, Nancy tuvo que pedirlos, ¿no? Para que les abrieran los Ujú. documentos. Sí, Entonces, pues desde ahí partimos que tan opaco es el sistema. Y ya pues sí, y bueno, creo que adelante. ya no lo tienen. No sé si también se pueda pedir y que todavía exista, pero pues sería interesante también leerlo completo, ¿no? Son 14 expedientes con 800 hojas, dicen, ¿no? O sea, Ujú. está interesante ver que... Y ver si lo tienen digital, ¿no? Porque qué tal si nada lo tienen en copias, tienes que invertir por 800 pesos, porque esta vez el problema de las investigaciones, ¿no? O sea, métele para las Ujú. copias, métele para 800, o sea, ¿y de dónde, no? Sí, sí. Justo Contralínea salió en una lista de los que recibían publicidad oficial. Y justo es lo que salva Contralínea que aparezca aquí, ¿no? Porque realmente sé que ellos sí piden pues esta documentación y así como pueden ser 700 800 pesos, así como pueden ser 100,000, ¿no? Porque pues sí, cada hoja cuesta. Entonces, creo que sí hay una retribución al pueblo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí está bien la publicidad oficial, pero los demás que salieron en esa lista, no, no lo ¿Cómo que hacen el ni siquiera chapucero, cercano. el defensor del pueblo, no se merece su chayote? Claro. Y ya nada, ¿qué opinas de todo esto como periodista, de todo esto que ha venido ocurriendo en la semana? Bueno, en general, todo en enero cerramos con 4 asesinatos de periodistas, o sea, porque el último fue aquí en Michoacán, en Zitácuaro, o sea, Sí, cierto, pues sí, muy intenso también, pero justo otra vez, no sé si contigo había mencionado que el mecanismo de protección también está filtrado por empresas que tienen que ver con García Luna, que se dijo en la mañanera que le salió entró por uno y salió por el otro. ¿Por qué? Em, Se amenazó pues a María Luisa Estrada, que fue quien mencionó estos nexos. Creo que su error fue, pues, la primera vez que acudió no llevar como todos los pelos de la burra en la mano. Y pues Jesús Lemos continuó la investigación y pues sí, también sabemos que hay pues todos estos equipos de espionaje israelíes también, o sea, decían es que no quieren que venga igual Tomás Herón porque también hay intereses ahí, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, realmente cuántos intereses merman nuestros derechos humanos, intereses económicos y políticos. Y pues sí, se niegan
a aceptar que el mecanismo de protección es una basura, que no sirve para nada, que no es el correcto, también híjole, o sea, yo creo que lo ideal quizás sería, pues sí, células de acompañamiento de los propios ciudadanos, ¿no? Pero hoy, o sea, sí es complicado porque pues también ellos mismos mencionaban y el mismo Julio Cerroa, ¿no? Hablaba de por qué sí hay periodistas que tienen todo el privilegio del mundo, que no necesitan la protección y la tienen porque son amigos de Encinas y lo utilizan mal y cuánto tiempo lo han utilizado y que además el mecanismo no es cuestión de presupuesto porque además también les paga pues los viáticos, las comidas, etcétera, ¿no? Eh, el presupuesto sí lo hay. La cuestión es que no se ejerce como debería. O sea, también mencionaba, inflan los precios porque no nada más es el botón de pánico, no nada más son los autos blindados, no nada más son las escoltas, son los chalecos antibalas, sí es el mendigo botoncito, sí es las cámaras de videovigilancia. O sea, realmente RSU era un proveedor de todo, es un proveedor de todo. Y a pesar de que hay también un mecanismo estatal, pues no dejan de ser los mismos. Entonces, eh, yo creo que sí estoy muy en contra de esta postura del gobierno en general, de ser omiso ante este tipo de situaciones, pero pues sí, también se sabe que a este gobierno tampoco es que le gusten mucho los periodistas, no le gustan los cuestionamientos, entonces creo ahí sí un poco pues grave la situación, ¿no? Se entiende, pero digo, también por ejemplo, esto que acaba de pasar, ¿no? Facundo Rosas es detenido y al día siguiente avientan esta investigación, entre comillas, mal hecha, del hijo de Andrés Manuel, ¿no? Para tapar otra vez esta narrativa. Y lo mismo hicieron cuando Cárdenas Palomino. Entonces, si seguimos utilizando también pues los medios de esa manera que lucra, que es marquetera, que realmente es sensacionalista y no como deberíamos, pues también como que con qué cara exigimos, ¿no? O sea, por supuesto que no podemos hablar por todos, pero es que sí hay pues muchos tipos de periodistas, ¿no? O sea, somos los periodistas de a pie, los grandes medios que utilizan, o los sicarios mediáticos como el caso de Latinos, ¿no? Sí, es que no es lo mismo, Y ¿no? No es lo claro, mismo, por pero ejemplo, una Lourdes que hace, por ejemplo, tú que haces trabajo en campo, que estás ahí, que un Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que una Denise Dresser, que son mediáticos, que tienen el recurso, pero tienen salarios millonarios, inclusive, o sea, sí, no es claro, lo y que justo mismo. también se hablaba de eso, o sea, que en ningún medio, y también lo mencionaba Jesús Lemos, ¿no? Ningún medio te da un celular, saldo para tu celular, una cámara, es más, una mugre libreta, ¿no? Eso no te lo dan en un periódico. Y las condiciones, pues también son, pues, miserables, ¿no? Entonces, también va por ahí, o sea, son muchas cosas. La verdad es que sí, creo que cada día que va pasando, pues voy viendo más deudas de la 4T y pues sí, la verdad es que es muy lamentable, pero sí, también, por ejemplo, en esta marcha, en esta manifestación, pues se hablaba, es que si no hacemos realmente una organización, si no hay acciones contundentes de parte de nosotros, un hashtag, una manifestación no va a servir de nada. Si no hay pues este compañerismo también, ¿no? Porque todo el tiempo también nos estamos atacando entre nosotros por guerra de egos, realmente no es otra cosa. Bueno, y sí, o sea, sí cuestionarnos, pero tu ego no te permite ser cuestionado. Entonces, pues ahí empiezan las rencillas, el no apoyar el trabajo del otro, el no darle voz a tu compañero que está haciendo una investigación importante. Entonces, creo que eso es también de parte de nosotros que no hemos tenido el suficiente compañerismo como para poder proteger nuestra propia vida. Y sí, pues por supuesto que también es responsabilidad del Estado, pero digo, sí ya, o sea, no podemos pedir que las cosas cambien de la noche en la mañana, ¿no? Veía un TikTok de una chava que decía, ¿cómo es posible que, bueno, o sea, en un formato TikTok, ¿no? Completamente, que los medios hablen del embarazo de Yuya y cómo romantiza la maternidad, pero no hablen del bebé muerto, no hablen de tal cosa, de tal cosa, Mm. pues es que, ¿qué medios consumes? O sea, realmente eso.
y le dije, bueno, te recomiendo tal medio, ¿no? Y me dijo, es que no es eso, o sea, los medios masivos deberían ser responsables. Pues sí, pero no lo van a hacer, a menos que tú dejes de consumirlos y entonces consumas medios independientes, los vas a obligar, pues, entre comillas, de esa manera a pensar que caramba van a generar de contenido, ¿no? Y ya no me No, contestó, y pero depende, ¿no? Porque un TV, por ejemplo, un TV Azteca con un Ricardo Salinas Pliego, que unos dicen que está limpiando la cara, yo creo que está haciendo, está jugando al político y al Trump, pero un Televisa, un Latinus, ya Latinus lo podemos hacer un medio grande por lo mínimo por el foco tan importante de seguidores que tiene, muy ruidosos, más que nada. Y luego ya podríamos irnos con los extranjeros, ¿no? De New York, bueno, en diarios, La Jornada, El Universal, Reforma, que ahora ya cobra, me rehúso a pagar esos pinches notas. Pues la verdad es que tiene un interés político e inclusive económico, o sea, no van a cambiar, mientras no van a cambiar eso, o sea, es la realidad. Yo creo que, o sea, claro, un TV Azteca en manos de Ricardo Salinas Pliego, pues no va a cambiar. Un Universal, un Reforma, pues no va a cambiar. Tienen sus intereses, tienen sus sesgos políticos y económicos. ¿Cómo se llama este que leo mucho? Y no porque me gusta, sino porque como en aplicación de tabletas el mejor, Excelsior, que yo no leo sus portadas y me enojo, por lo, pero por lo mínimo formatos de los mejores que hay. Eh, Tienen sus filias. O sea, pero creo que eso es lo mejor, ¿no? Leer un poquito a los periodistas, lo hablábamos con María de Becci, que trabaja ahí en Artículo 19, pues es el periodismo de abajo, el autogestivo, el comunitario, ahí es donde vas a encontrar más información. sí, claro. Pero pues así está. Confío que les haya gustado, Apial, buenas noches, esta bonita plática. Muchísimas gracias, Lau, por acompañarnos. Ya es tarde, ya tengo también con ganas de dormir. Ya, vámonos a descansar. Muchísimas gracias, no sé, un gusto como siempre poder hablar de estos temas y pues seguir dando la lucha contra hegemónica y a seguir informándonos. Un abrazo, cuídense Sí, mucho. muchas Buenas noches. gracias, igualmente. Bye bye.